If you wanna know who run this shit, ABC, I'm the alpha bitch. When I'm in a car. Sí, de hecho estoy haciendo una nota sobre diabetes. El suplemento se llama... Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos esta mañana con todos nosotros. A nombre de la Federación Mexicana de Diabetes, mi nombre es Lilian Reyes de la agencia Toolkit y nos da mucho gusto darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta conferencia de prensa que hemos titulado ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo sobre diabetes? Esta mañana, si me ayudan con la presentación para correrla, por favor. Esta mañana tenemos la participación de grandes personalidades de la Federación Mexicana de Diabetes, que es quien convoca esta conferencia de prensa. Aquí les mostramos un poco la agenda que tendremos el día de hoy. Hablaremos del Día Mundial de la Diabetes, de la importancia de la educación en diabetes y de los talleres que desde la Federación Mexicana de Diabetes se estarán llevando a cabo en el tenor de tener a una población mayormente educada para un mejor control de la condición de salud. Por principio de cuentas, me gustaría darle la bienvenida al doctor Josafat Camacho Arellano, quien es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. El doctor Josafat es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna, educador en diabetes, egresado de la Federación Mexicana de Diabetes y certificado por el Congreso Nacional de Educadores en Diabetes. Exdirector de las unidades de hemodiálisis Polanco e Iztapalapa 2 y del Centro de Diagnóstico Ángeles. Es experto en nefropatía diabética, prediabetes, complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Doctor Josafat, bienvenido. Es un placer estar con usted esta mañana. Lilian, muchas gracias por la presentación. A los medios de comunicación que nos acompañan, realmente estamos muy agradecidos, sobre todo por el interés que tienen en conocer
cifras muy importantes, impactantes en este mes que le estamos dedicando al Día Mundial de la Diabetes, que como ustedes saben se conmemora el día 14 de noviembre. La Federación Mexicana de Diabetes les da la más cordial bienvenida. Vámonos a los números duros, muy interesante. Actualmente la información que obtenemos la obtenemos a través de la 10ª edición del Atlas de la Diabetes, editada por la Federación Internacional de la Diabetes, donde nos dice que actualmente esta entidad crónica, degenerativa, no curable, pero prevenible, pues está afectando a cerca de 500 millones de personas en todo el mundo. Se menciona hoy día que en esta cifra correspondería a tener el 10% de las personas que viven en el mundo pueden tener y tienen diabetes. Es decir, la mitad la tiene. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de ellos, casi el 50%, no tienen el diagnóstico elaborado. ¿Esto qué es lo que pasa? Es que un diagnóstico no oportuno de la diabetes, pues va a hacer que esta empiece a afectar órganos blanco, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, un problema muy serio es que la mitad de las personas que viven con diabetes no saben que la tienen. Y estamos haciendo un diagnóstico retrasado. Por eso es que dentro de las estrategias que el personal de salud debe de tomar es el hecho de buscar intencionalmente una persona totalmente asintomática que pudiera y que tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes, identificarla con oportunidad, porque pudiéramos encontrar que ya tiene la enfermedad y actuar en consecuencia. O mejor aún, si lográramos diagnosticarla con prediabetes, pues con mucha mayor razón hay que actuar. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes ven, realmente 500 millones de personas en el mundo, pues es una cantidad no despreciable. Lo que les decía yo, si una persona que vive con diabetes no se controla o no tiene los elementos o las herramientas suficientes y adecuadas para un buen control de su diabetes, de su glucosa, pero no nada más de la glucosa, sino de sus comorbilidades, es decir, las enfermedades que acompañan a la diabetes, y las veremos un poquito más adelante. ¿Qué es lo que va a pasar si una persona con diabetes no lleva un buen control? Bueno, recordar que uno de los principales órganos afectados es la visión, los ojos. Se presenta la retinopatía diabética. La ceguera en el mundo se debe principalmente a complicaciones crónicas de la diabetes a través de una retinopatía. Un acompañante muy importante también en la diabetes, si mal controlada, es el riesgo alto de tener una enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, ¿sí? Recordar que en México, como en el mundo, las primeras causas de mortalidad es las enfermedades cardiovasculares, donde hay un fondo muy importante de la diabetes. En el 6º lugar tenemos a las enfermedades cerebrovasculares, donde el componente de la diabetes juega un papel muy importante. Otro riesgo es alteraciones no nada más vasculares, sino nerviosas, que llevan a lo que conocemos como una neuropatía diabética, con infecciones en su momento de los miembros inferiores, y correr el riesgo que esa persona pueda tener una amputación de alguno de sus miembros. La diabetes mellitus es la causa de amputaciones no traumáticas más frecuentes en el mundo, y en México no es la excepción. Un daño a órgano blanco, que es los riñones. Finalmente, la diabetes de larga evolución, 10, 15 años, mal controlada, pues va a generar también daños en los riñones, producir insuficiencia renal en diferentes estadios. Recordar que el daño renal es irreversible y que hoy se considera una enfermedad emergente por el gasto que genera. Y otra entidad que también se presenta en una diabetes mal controlada es el daño hepático. Entonces, como ustedes ven, si una persona no tiene un buen control o hacemos un diagnóstico retrasado, el riesgo de que aparezcan estas complicaciones crónicas de la diabetes, pues realmente es muy importante. Y lo trascendente es que se puede presentar en personas con edades productivas. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces, tenemos que buscar intencionalmente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, desde políticas públicas,
recordar que el sector salud debe de favorecerse un presupuesto muy importante. Bueno, entonces pedirles a los gobiernos que desarrollen políticas para mejorar y prevenir la diabetes tipo 2, que como sabemos es el 90% del total de las personas que viven con esta condición. Entonces, esas políticas públicas tenemos que seguir insistiendo a que su presupuesto sea mayor al que está autorizado. Y dentro de las políticas públicas también tenemos que buscar la formación de educadores en diabetes, la formación de educadores en diabetes y de profesionales de la salud que lleven a precisamente que sean personas más capacitadas para manejar este tipo de enfermedad. Por lo tanto, es importantísimo invertir para continuar formando profesionales de salud y mejorar con ello el diagnóstico más oportuno de la diabetes y con ello retrasar las complicaciones, que se va a ver traducida en una calidad de vida de las personas. Recordar que una persona que ya tiene alguna de las complicaciones, pues su calidad de vida se ve mermada, y no nada más la del paciente, sino la de su núcleo familiar. Los gastos que genera una diabetes mal controlada realmente es muy importante para el bolsillo. Entonces, una persona bien controlada, esto no va a suceder. Recordar una cosa importante, una persona que vive con diabetes bien controlada, su vida, su pronóstico de vida es similar a una persona que no tiene diabetes. Pero si está descompensada, se acorta la vida hasta entre 8 y 10 años. Se pierden de vida en una persona que vive con diabetes mal controlada. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues una acción muy, muy importante nos ha permitido tomar acciones en todo el tiempo, pero en este mes de noviembre, pues muy importante, y se ha denominado el Día Mundial de la Diabetes, que específicamente es el 14 de noviembre. Este día, el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, fue creado, como ustedes lo están viendo ahí, desde 1991 en una alianza entre la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Diabetes, como una respuesta a un aumento en la preocupación del creciente número de personas que viven con esta condición. A pesar de las acciones que hemos realizado, esto sigue creciendo. Entonces yo creo que este mes, que en la Federación lo iniciamos desde el que inició el mes de febrero, de noviembre, perdón, y concluimos muy bien nuestra cumbre el 14 de noviembre. Entonces, este es el mes de la diabetes, y específicamente el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, donde participan muchas partes en el mundo. Finalmente, muy importante este escenario para tratar de divulgar lo que se puede hacer y se está haciendo en relación a la diabetes. La siguiente, por favor. ¿Quiénes fueron los inspiradores para este Día Mundial de la Diabetes? Bueno, aquí tienen ustedes una fotografía del mentor y descubridor de la insulina, Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina hace 100 años, en el año de 1921, junto con su alumno Ches Bester, que fueron elogiados y reconocidos con el premio Nobel. La nobleza de estos dos grandes descubridores es que vendieron su patente en $1, con la intención de que se pudiera reproducir a nivel mundial. Hoy día es otra cosa. Entonces, esa nobleza de estos dos descubridores de la insulina vino a revolucionar el mundo. La insulina vino a cambiar el pronóstico de las personas que viven con esta condición. A raíz de la utilización de la insulina y su progresión en mejoras, ha salvado a muchos millones de personas que viven con diabetes. Entonces, el Día Mundial de la Diabetes es la mayor campaña de sensibilidad sobre la diabetes en el mundo, alcanzando, fíjense ustedes, una audiencia global de más de 1,000 millones de personas en 165 países en el mundo. Entonces, es una campaña mundial con buenos resultados. Y gracias, insisto, y un agradecimiento al doctor Banting y al Charles Best, este gran descubrimiento de la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, un punto muy importante es la educación. Una persona que se encuentra bien educada, una persona que conoce muy bien su enfermedad, es una persona que nosotros como educadores en diabetes, que nosotros, el personal de salud, trabaja para que una persona conozca
su enfermedad al 100% y pueda tomar decisiones en el día a día. Por eso es que la educación es un pilar muy importante en el manejo integral de la diabetes. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, el hablar de educación, pues realmente es primordial, una educación continua. Cada año se tiene un lema, un tema, en este caso, hoy día es el acceso a los cuidados de la diabetes. Y suena muy grande. El cuidado de la diabetes empieza por la propia persona que lo padece, junto con su familia. Pero es responsabilidad de todos nosotros, los profesionales de la salud, tratar de empoderar. El empoderar es enseñar, educar continuamente a una persona que conozca su enfermedad mejor que nadie, para que en su momento pueda tomar, insisto, decisiones en el día a día que le va a permitir, con este autocuidado, estas decisiones van a permitir un buen control metabólico, retrasar la aparición de las complicaciones y por lo tanto una calidad de vida muy importante. Resalto que una persona que vive con esta condición bien controlada, su esperanza de vida es similar a una persona que no vive con diabetes. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes verán, la educación es muy importante. Habemos muy pocos educadores en diabetes. Afortunadamente, hoy ya varias universidades en México y en el mundo están teniendo cursos de formación de educadores en diabetes. La Federación Mexicana de Diabetes tiene un curso de muy alta calidad. Yo soy egresado de ese diplomado. El tema para este 2002 sobre la diabetes es educar para proteger el futuro. Es decir, si nosotros educamos hoy a una persona que conozca mejor su enfermedad, que conozca las complicaciones, que conozca cuáles son las acciones que debe llevar para llevar una calidad de buena, va a permitirle a esta persona un futuro mucho más adecuado y sin complicaciones. Entonces, lema del 2022, diabetes, educar para proteger el futuro. Adelante, por favor. Hay hay muchos datos muy importantes, pero quisimos resaltar estos tres. Y nuevamente, 1 de cada 2 personas que viven con esta condición no tienen un acceso a un programa educativo. Nuestro sector salud realmente, dentro de sus actividades asistenciales, no tiene un curso o acciones o actividades educativas en el mundo. Les decía yo que habemos pocos educadores en diabetes. Segundo, para el año 2030, si hoy tenemos 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes, para el 2030, que estamos hablando ya 7, 8 años en adelante, se incrementará a 1 de cada 9 personas. Esto hará que la atención por profesionales de la salud especializados realmente se complique. Va a haber muchos pacientes, pocos profesionales de la salud abocados a la enseñanza, a la educación y sobre todo bien preparados. Y más se ha visto que más del 90% del manejo de la diabetes es el propio autocuidado. La persona tiene que estar perfectamente conociendo su enfermedad para que, asistido con su familiar, orientado y educado con el profesional de la salud, le permita un mejor control. Entonces, hay que responsabilizar a esta persona para que ese autocuidado se lleve en forma permanente. Y resalto la siguiente, por favor, que la diabetes es no curable. Prevenible, previsible, sí, también, pero no curable. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, son otros datos. 1 de cada 10 personas en el mundo hoy día tienen diabetes. Ya dijimos que para dentro de unos 8 años será 1 a 9. Se estima que más de 700 millones de personas vivirán con diabetes en el 2045. Es exponencial literalmente el crecimiento. 3 de cada 4 personas, por desgracia, en nuestro país, proceden o viven en países de ingresos medios o bajos. Recordar que el manejo integral de la diabetes es una enfermedad realmente cara. 1 de cada 2 personas necesitan insulina y no pueden acceder a ella. Esto es muy grave porque, como lo comentamos, la insulina es uno de los mejores medicamentos para un buen control de la diabetes. Entonces, el estatus financiero muchas veces tiene que ver, o la poca disponibilidad en el sector salud de la insulina no les permite tener acceso a estas personas que lo requieren y por lo tanto, pues el tratamiento no es integral.
Sobre todo, insulina, recordar que lo requieren todas las personas que viven con diabetes, pero muy importantemente las personas con diabetes tipo 1 que requieren la insulina de por vida. La siguiente, por favor. Los 5 objetivos que la Organización Mundial de la Salud se propuso para el 2030 son objetivos realmente muy intensos. Ojalá y no quedara en nada más en buenos deseos. Y aquí se los presento a ustedes. El primero, el 80% de las personas que viven con diabetes que sean diagnosticadas. Les comentaba yo al inicio que solamente el 50% de las personas que viven con esta condición están diagnosticadas. Entonces, nuestro compromiso es lograr que el 80% esté diagnosticado y con eso vamos a mejorar notablemente. El segundo objetivo muy importante es que el 80% de las personas con diabetes diagnosticadas tienen un buen control de la glucosa, ¿sí? Hoy día en México, y no nada más en México, en el mundo, solamente el 25% de las personas llegan a sus metas de control, es decir, 1 de cada 4. Por lo tanto, la aparición de las complicaciones se está dando. Entonces, este objetivo es realmente muy intenso, lograr que el 80% de ellos estén diagnosticados. Dentro de las comorbilidades que acompañan a la diabetes está la hipertensión arterial. Bueno, también una meta es que el 80% de estas personas que viven con estas dos entidades, diabetes y hipertensión arterial, tengan un buen control de la presión arterial. Es decir, recordarles que entre el 45 y el 60% de las personas que viven con diabetes tienen hipertensión arterial. Un cuarto objetivo es que el 60% de las personas con diabetes mayores de 40 años reciban estatinas, que como lo vemos ahí es el medicamento que va a ayudar a disminuir colesterol, triglicéridos, que son factores de riesgo que afectan al corazón. Recordarles, insisto, que la principal causa de muerte de las personas que viven con diabetes son cardiopatías. Por lo tanto, en forma preventiva en personas con 40 años, que tienen mayores de 40 años y que tienen diabetes, hay que prescribir como médicos en acciones preventivas las estatinas. Y el quinto objetivo es lograr que el 100% de las personas que viven con diabetes tipo 1 tengan acceso a la insulina y sus insumos para un mejor autocontrol de los niveles de glucosa. En el sector salud en México, afortunadamente, contamos con todos los tipos de insulina, pero no está contemplado el que estas personas puedan recibir por parte de la Seguridad Social los insumos como son los medidores de glucosa, las tiras reactivas, las lancetas, en fin. Entonces, la verdad es un objetivo muy, muy ambicioso y ojalá de veras lo logremos. Entonces, este punto es muy importante para lograrlo para el 2030. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto termino. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarles a ustedes, los medios de comunicación, el estar aquí con nosotros. Nos reiteramos a sus órdenes. Yo soy el doctor Josafat Camacho, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Muchas gracias por su atención y estoy enterado de que vamos a tener un tiempecito para preguntas y respuestas. Me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Josafat. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy gracias por la información que nos acaba de presentar. Enseguida tendremos la presentación de los talleres y foros que desde la Federación Mexicana de Diabetes se llevarán a cabo. La presentación hará la licenciada en Nutrición y educadora en Diabetes, Mónica Ivonne Hurtado González, quien además es gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes. Mónica es coautora del libro Las 24 Nutriólogas de México, es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, maestra en promoción de la salud y desarrollo social por parte de la Universidad de Burdeos y de la Universidad de Navarra, Health and Wellness Coach por la School of Coaching México y licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó parte de su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Europea UAM-X. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Lili, y también muchísimas gracias a todos los medios que hoy pudieron conectarse con nosotros. Sabemos que la educación en diabetes pues es de suma importancia y en verdad agradecemos desde la Federación Mexicana de Diabetes que ustedes estén interesados a poder compartir esta información con todos sus lectores. Y bueno, como bien ya lo comentamos, esta conferencia de prensa la hemos denominado
¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo sobre diabetes? ¿Y esto por qué es tan importante? Pues porque resulta que, bueno, también por las cifras internacionales que ya hoy nos ha compartido el doctor Josafat y también por los resultados que hemos encontrado o que hemos tenido en una encuesta que hemos realizado de junio a octubre con diversas personas, donde, bueno, pues se les ha preguntado acerca del conocimiento de la diabetes, hablar de esto, y los hallazgos son los siguientes. En esta encuesta que tuvimos, se entrevistaron a 8,345 mexicanos y descubrimos que el 69% de ellos sí ha oído hablar de la educación en diabetes, que no es lo mismo practicarla, que ya de pronto tendremos que emplear otras preguntas y otras encuestas. Pero el 31% no ha oído hablar de educación en diabetes. Y esto es lo que a veces nos empieza a preocupar, perdón, desde la Federación Mexicana de Diabetes y como profesionales de la salud. La siguiente. Porque también lo que encontramos es que el 21,9% de los encuestados no tienen ningún familiar diagnosticado con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero observen los siguientes datos. El 38% más o menos de estos encuestados tiene abuelos, tíos, primos diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2. Y también el 39% de estos encuestados tiene padres, hermanos o hijos diagnosticados con esta condición. A mí me gustaría que ojalá pudieran levantar su manita con estas reacciones. ¿Quién tiene un familiar que viva con diabetes tipo 1 o tipo 2? Por favor, levanten la manita en reacciones. Si pueden hacerlo, y eso es, gracias. Ya estoy viendo algunas manitas por aquí. Muchas gracias. Veo otra manita. Gracias. Y esto es importante preguntarlo porque de ahí parte, gracias Marta, de ahí parte este interés por la educación en diabetes. Saber qué es lo que está alrededor mío, conocer a mi familia, conocer qué predisposición genética tengo para vivir con diabetes tipo 1 o tipo 2 y saber, como también ya lo hemos comentado, que la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, la diabetes tipo 1 no, y desde ahí empezamos con la educación. Saber que hay diferentes tipos de diabetes y que las condiciones muchas veces son diferentes, entonces hay que educar. La siguiente. El 75% de estos encuestados no le han encontrado valores elevados de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Pero esto no quiere decir que una de dos, o que no le hayan encontrado o que no se ha tomado estudios de laboratorio. Aquí me gustaría preguntarles también, ¿quién tiene estudios de laboratorios con 6 meses atrás? Y en los cuales, pues por supuesto, nos hayan dicho que nuestros valores de glucosa se encuentran normales. Esta pregunta se les hace regularmente a todos los consultantes o las personas que nosotros con las cuales podemos platicar, porque los mexicanos desafortunadamente tenemos poca cultura de la prevención y entonces no me hago estudios de laboratorio si no me van a operar de algo, no me hago estudios de laboratorio si no acudo al médico ya cuando lamentablemente estoy como muy enfermo. No tengo este hábito de hacerme un chequeo cada 6 meses o cada año para confirmar que en verdad estoy con valores de glucosa, colesterol, triglicéridos normales. De la misma manera, el 24% sí le han encontrado valores elevados de glucosa en sangre. Es decir, a estas personas que se tomaron un estudio le encontraron valores altos. Ahora bien, de ahí que acudan a una atención, nuevamente nos cambia la condición. Es importante también mencionarles que en esta encuesta checamos la edad y la mayoría de nuestros encuestados tiene menos de 45 años. El 75% de estos encuestados, de estos 8,000 y cachito encuestados, tienen menos de 45 años. Lo que nos está diciendo que en esta población es en quien tenemos que poner más atención porque desafortunadamente, pues las personas
Hoy, bajo el estrés que vivimos, bajo este acelere de vida que a veces no podemos comer, no hacemos ejercicio, pues muchísimo menos tengo tiempo de evaluar mis valores de glucosa. El 14% tiene entre 45 y 54 años y la menor cantidad tiene arriba de 55 y 64, así como el 2% tiene más de 64 años de edad. La siguiente. Entonces, el poco conocimiento relacionado a esta condición, la condición de diabetes, dificultan un manejo adecuado y condicionan a un mal pronóstico de salud. Es decir, si no tenemos conocimiento de esta condición, no voy a saber cómo reaccionar, cómo medirme mi glucosa, cómo alimentarme, cómo hacer ejercicio, cómo tener esta actitud positiva ante la condición. Y por supuesto saber que, como bien decía el doctor Josafat, que la diabetes tipo 1, tipo 2 no tienen cura, pero sí tienen un control, sí tienen un manejo para disminuir las complicaciones. Entonces aquí lo importante no es al 100% saber si han oído hablar sobre educación en diabetes, sino el nivel de conocimiento que se tiene sobre esta condición para poder tener un mejor control de ella. Ya sabemos que la educación en diabetes es el pilar del tratamiento, no es una opción, sino es el pilar. ¿Por qué? Pues porque teniendo conocimiento, teniendo este empoderamiento de tu condición y de todo lo que puede pasar alrededor de ella, pues podemos reaccionar de mejor manera. En breve les haremos llegar una información, un comunicado de la Federación Internacional de Diabetes, en la cual México participó en esa encuesta que fue a nivel mundial para saber cuál es el conocimiento que tienen tanto profesionales de la salud como personas que viven con diabetes o familiares o público en general. Esta encuesta también va a ser importante porque veremos que incluso los profesionales de la salud carecemos de esta educación en diabetes. Por eso, la importancia de que todas nuestras actividades desde la Federación Mexicana de Diabetes estén enfocadas a ambas poblaciones, a ambas comunidades, profesionales y personas que viven con ellas o familiares. La siguiente, por favor. Es así que, bueno, pues nosotros tenemos el apoyo en toda la República Mexicana o en la mayoría de las ciudades. Tenemos hoy en día 21 asociaciones afiliadas que brindan atención directamente con una persona que esté interesada en temas de diabetes. Juntas, todas estas 21 asociaciones brindan atención a más de 20,000 personas al año con asesorías en educación en diabetes, en nutrición, en psicología, podología, oftalmología, odontología, actividad física y realizan campamentos para niños y adolescentes que son recién diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2 y que pueden ser partícipes para, pues obviamente, tener más conocimiento de este. La siguiente. Es así que, bueno, llegamos a un punto que a mí en lo particular me encanta, que es la oferta educativa que tenemos en la Federación Mexicana de Diabetes, en la cual, bueno, pues año tras año convivimos con los aliados, desarrollamos temas que son de interés de la comunidad, de ambas comunidades, como bien les decía, y bueno, pues nos damos a la tarea de crear un programa educativo que fortalezca esta educación, que lleve el conocimiento de manera virtual, ahora en estos últimos años, a todas las personas que estén interesadas. Este año tenemos 11 foros y talleres que van dirigidas para personas que viven con diabetes y para profesionales de la salud. Estos 11 talleres y foros, pues, tienen un horario por la tarde, la mayoría, todos los talleres van a convivir en este horario por la tarde porque sabemos que nos es más sencillo después de trabajar, a lo mejor, pues poder conectarnos y conocer de diabetes. También es importante comentarles que hemos desarrollado 3 hashtags: Día Mundial de la Diabetes, el segundo, Educar para Proteger, que forma parte del lema de la IDF, y el tercero, Yo Soy FMD. Queremos que sean tendencia, queremos que la voz de la educación en diabetes se escuche en todas las redes sociales. Todos estos talleres los van a encontrar en la siguiente página, que es www.diamundialdiabetes.org, en la cual, bueno, pues van a encontrar información general del Día Mundial de la Diabetes, como todo lo que ha comentado el doctor Josafat, y también van a encontrar cómo registrarse a cada uno de los talleres.
Todos es importante comentarles que necesitamos un registro previo para pues poder dar acceso, para poder mandarles información. Y bueno, dentro de estos talleres tenemos los siguientes temas. La siguiente, por favor. Ustedes van a observar que es importantísimo comentarles. Todos los talleres que encuentran de color rosa están identificados de este color porque son para las personas que viven con diabetes. Vamos a encontrar temas como la avena como ingrediente principal en tu control de glucosa, la fibra y los granos enteros, cuáles son sus beneficios en la diabetes, automonitoreo e importancia del tiempo en rango. Vamos a tener también otro taller sobre obesidad y diabetes. ¿Qué relación tiene que yo viva con obesidad y por qué me dicen que me cuide tanto si tengo un familiar que vive con diabetes tipo 2? Porque recordemos, diabetes tipo 2 puede ser prevenible y uno de los factores de riesgo es vivir con obesidad o con sobrepeso. También tendremos otro taller sobre insulinas y mecanismos de acción, importancia de la iniciación con insulina y diabetes tipo 2 para que vayamos quitando estos mitos que alrededor de la insulina están. Y tenemos un foro que es muy importante, es nuestro segundo foro para personas que viven con diabetes, que lleva por título Diabetes, Educar para Proteger el Futuro, y vamos a tener a grandes ponentes. La siguiente. Y los talleres y foros que van a ser dirigidos a profesionales de la salud están identificados en color azul. Tendremos un foro el 15 de noviembre, que es con el que vamos a iniciar los foros para profesionales de la salud, que trata sobre herramientas digitales para el tratamiento de la diabetes. Y después nos vamos con los talleres. Importancia también de la iniciación con insulina en diabetes tipo 2, edulcorantes no calóricos, ¿qué hay alrededor de todos ellos? Para saber y también quitar estos mitos que alrededor de este tema están. Y también tendremos el 16 de diciembre, con este culminamos las actividades del Día Mundial de la Diabetes, que tratará sobre herramientas tecnológicas para la educación en diabetes. Así es que bueno, de la mano de todos nuestros aliados que están convencidos de la educación en diabetes y que es importante para la comunidad, pues estaremos llevando esta oferta educativa. Como bien les decía, todos los talleres estarán de 5 a 7 de la tarde y los foros tendrán algún horario diferente. Es importante que lo consultemos en la página diamundialdiabetes.org. La siguiente. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de esta gran conferencia de prensa que nosotros hemos preparado para ustedes, que todo el equipo de la federación. Y bueno, pues tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Veía yo que ya están poniendo algunas en el chat, así es que yo creo que Lili las va a estar leyendo y nosotros podremos ir contestando. Gracias. Muchas gracias, Moni. Gracias a todos. Tenemos la primera pregunta de Juan Carlos Machorro y la pregunta es, ¿la diabetes creció en los pasados 2 años de pandemia? Doctor Josefa, ¿nos puede apoyar con esa pregunta? Sí, muchas gracias. Mira, efectivamente es una preocupación de saber qué es lo que ha pasado con la diabetes. Es claro que el incremento de los casos de diabetes mellitus ha ido poco a poquito. Tengo aquí un dato, por ejemplo, que en el 2012 había una prevalencia, según en salud, del 9.6. Para el 2016 subió, se mantuvo a 9.4, para el 2018 10.3. Como ustedes ven, realmente va subiendo. No se vio realmente que hubiera un incremento de los casos de diabetes. Lo que sí se vio es que con la pandemia, con la infección por el virus del COVID, esas personas que vivían con esta condición no diagnosticada, la diabetes vino a descubrirla. Entonces, esa es una teoría. La segunda es que la inflamación que sufrió el páncreas por el COVID provocó una destrucción de las células especializadas que producen la insulina y estas personas egresaron del hospital con niveles de glucosa alta. Todavía no sabemos si estas personas pueden ya desarrollar la diabetes en forma permanente. Lo que sí se incrementó, y ustedes lo vieron en lo que reportó el INEGI en el 2019, fue el número de defunciones. La mortandad en personas mayores de 60 a 65 años que vivían con diabetes y sus comorbilidades, hipertensión, dislipidemia, obesidad, descompensados, en este grupo de edades la mortandad fue muy, muy alta.
Entonces, sí se vio que la mortandad aumentó y que el número de personas que desarrollaron diabetes post-COVID está todavía no bien sustentado, pero sí, e insisto mucho, esas personas que no estaban diagnosticadas con la infección del virus sí desarrollaron niveles de glucosa alta y vamos a ver cuál va a ser su comportamiento. Si se quedan ya realmente con diabetes o va a haber una regresión. Entonces, la mortandad me queda claro que sí subió mucho. Muchas gracias, doctor. Alejandro Arcos tiene dos preguntas para los ponentes. La primera, que si pueden comentar acerca de los trabajos para alcanzar la equidad de tratamiento en diabetes en el nuevo modelo de salud en México y algún comentario respecto al avance de la regeneración de células madre pancreáticas. Bueno, en relación al segundo punto de la utilización de células madre para la regeneración de células beta, efectivamente hoy día hay muchos estudios de investigación, desde el páncreas artificial, desde implantes de células madre para tratar de que éstas se conviertan en células beta y produzcan insulina, o bien el implante o el trasplante de células beta hacia una persona cuya intención es precisamente que se puedan formar y reproducir y disminuir esa deficiencia de insulina. Son trabajos de investigación muy adelantados, efectivamente, pero que todavía no dan resultados muy amplios. Un trasplante de células beta, por ejemplo, requiere de inmunosupresores, es decir, de medicamentos que eviten que nuestro propio organismo destruya esas células implantadas. Se está trabajando mucho en los páncreas artificiales, sobre todo para personas que viven con diabetes tipo 1, que como ya lo saben ustedes, su páncreas se destruyó, no hay producción de insulina porque se murieron las células beta, y entonces estas jóvenes o estas personas requieren de insulina constantemente toda la vida. Entonces hay mucho estudiado, realmente hay una gran cantidad de investigaciones, pero todavía no son de certeza. Y aunque así fuera, por ejemplo, un trasplante de páncreas, resultan realmente muy caros, poco sostenibles. Entonces estaríamos buscando algo más viable y factible desde el punto de vista económico y sobre todo duradero. Afortunadamente, insisto, hay muchos países en el mundo con esta investigación, pero todavía no hay datos muy concluyentes para que pudiéramos echar las campanas al vuelo. Muchas gracias, doctor. La otra, Moni, ¿la quieres contestar o también lo abordo? Adelante, Doc. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir la primera pregunta, si eres tan amable, Lilian? Sí, ¿cuáles son los trabajos que se han hecho para alcanzar la equidad de tratamiento en diabetes en el nuevo modelo de salud en México? Bueno, el hablar en modelo de salud en México realmente es hablar desde la educación en forma prematura. Ya comentábamos que gran responsabilidad tiene nuestra federación, en este caso gubernamental. Tenemos que mejorar el dinero que se destine al sector salud, precisamente en formación de educadores en diabetes, de formación de médicos en su momento, pero hay una gran desventaja. Realmente los insumos que se requieren son muy caros y no necesariamente se tienen. Tuvimos una participación hace unos 15, 20 días más o menos en la Cámara de Diputados, donde manifestamos la necesidad de incrementar el gasto el gasto precisamente en salud, y no nada más dirigido a diabetes, sino en términos generales. Es muy complicado. Les comentaba yo que el manejo integral de la diabetes es muy caro, muy caro. Afecta al bolsillo de las familias hasta en el 50%. Entonces, realmente es un reto para todos los países. ¿Cuál es una de las desventajas que en su momento podemos tener? Es el hecho de que la diabetes, como ustedes lo vieron, se da en países
realmente de ingresos medios y bajos, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones que realmente están afectando. Sí, aquí tengo un dato que según las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, 13.9% de la población adulta vive con diabetes en México. Y eso está supeditado nada más a la Ciudad de México. Entonces, las políticas públicas gubernamentales juegan un papel primordial en el control de las personas que viven con esta entidad. Insisto, ustedes lo ven, hay falta de insumos por razones mil, la disponibilidad de las insulinas no son totalmente completas en todas las áreas de salud, los insumos no los proporcionan a estas personas que lo requieren, y entonces ese gasto familiar merma mucho la calidad y el bienestar de las familias. Tenemos mucho que trabajar. Creo que ustedes como medios de comunicación y nosotros en la trinchera de las diferentes asociaciones o grupos de trabajo sobre la diabetes tenemos que seguir insistiendo. Si sumamos esfuerzos, es probable que logremos algo. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor. Gaby Xochitl nos pregunta, es para Moni Hurtado la pregunta, ¿cuáles siguen siendo los retos en el tratamiento integral de la diabetes en cuanto a hábitos de alimentación? En ese sentido, el nuevo etiquetado de alimentos, ¿cómo consideras que está contribuyendo? Gracias, Xochitl. Pues bueno, hablando de la educación en diabetes como un todo, uno de los hábitos, como bien comentas, es el hábito de una alimentación correcta, una alimentación saludable, en compañía de los otros hábitos como es actividad física, el monitoreo, los retos cotidianos, la toma del medicamento. Hoy el principal reto en términos de alimentación es este desconocimiento de saber que una persona que vive con diabetes puede llevar una dieta, un plan de alimentación igual que toda la familia, por supuesto, con cierta restricción en el tamaño y en la frecuencia de los alimentos. Entonces, creo que este reto tiene que ver con que los profesionales de la salud, desde esta primera consulta que tenemos con una persona que vive con diabetes, desde ahí demos esta información diciéndole esto, ¿no? Que puede llevar una dieta, una vida normal, que más bien el vivir con diabetes tipo 1, tipo 2 nos está dando esta segunda oportunidad para cambiar nuestro estilo de vida y que también sepan que hay que informarnos, hay que llevarlo a la práctica, hay que desarrollar nuevas habilidades para pues tener otros platillos diferentes, a lo mejor con menor cantidad de carbohidratos, con menor cantidad de azúcar y saber que hoy en día en el mercado existen diferentes opciones que nos pueden dar un sabor dulce sin aportarnos calorías, que nos pueden dar a lo mejor un sabor saladito sin aportarnos tanto sodio. Es decir, que busquemos las opciones para poder brindarlas a nuestros consultantes o nuestros pacientes. Ahora, respecto al etiquetado nutrimental, fíjate que, bueno, pues el objetivo del etiquetado ha sido alertar a la población sobre las cantidades que se han clasificado en excesivo de algunos nutrimentos, en el caso de azúcares, grasas y demás. Y también viene una leyenda que dice, contiene edulcorantes no calóricos, y esta leyenda nosotros hemos adoptado este etiquetado como una opción más para educar. ¿Por qué? Pues porque la leyenda va directamente para nuestra población que vive con diabetes tipo 1, por ejemplo, los niños, donde pues nosotros como educadores en diabetes, con toda la información requerida y también con todo el sustento científico y basado en evidencia, podemos decir que los edulcorantes no calóricos pueden ser consumidos por toda la población, incluso los niños que viven con diabetes tipo 1, siempre y cuando se respete la cantidad, ¿no? Creo que ahí el mensaje siempre va a ser respeta la cantidad, modera la cantidad y por supuesto dependiendo el momento de consumo. Entonces, nosotros adoptamos y creemos, por supuesto, que la educación en diabetes en términos de alimentación siempre tiene que estar acompañada de un programa educativo, de un programa permanente y que por supuesto también el profesional de la salud esté bien informado para poder conducir a la persona que vive con diabetes a tomar mejores decisiones. Es así que, pues nosotros cualquier etiquetado siempre lo vamos a tomar como una opción educativa para brindarle más herramientas a la persona que vive con diabetes. Gracias, Moni. Lisbeth Rosado nos pregunta, ¿cómo un paciente puede acceder a un curso o atención de un educador de diabetes?
Gracias. Nosotros tenemos desde la Federación Mexicana de Diabetes un diplomado que va dirigido para personas que viven con diabetes o personas que no son profesionales de la salud, llámese un mercadólogo, un comunicólogo que quiera tener más información de esta. Este diplomado nosotros lo tenemos una vez al año. En mayo sale, bueno, más bien se inicia este diplomado. Déjenme por favor que les podamos pasar toda la información ahora en el comunicado. Les haremos llegar la convocatoria y bueno, pues este es un diplomado de 3 meses. Ahorita lo tenemos virtual todavía en este 22, pero para el 23 posiblemente abramos la opción presencial. Muchas gracias. Araceli Calva nos pregunta, ¿cuánto le cuesta al Estado un aproximado una persona con diabetes? También, para una persona que no tiene seguridad social, ¿cuánto le cuesta vivir con diabetes? En temas de medicamentos, tratamientos, un aproximado. Bueno, como les comentaba, la diabetes mellitus es muy cara. Realmente el gasto impacta terriblemente en el bolsillo de las familias. Sí, en su momento, aquí tengo un dato. Déjenme verlo, perdón, no es un dato que me saltó, pero lo había yo consultado. En su momento es muy caro, insisto mucho, porque sí afecta al bolsillo. No sé, Moni, si tú pudieras tener por ahí el gasto que pudieran tener en México. Realmente no lo Sí, veo. A ver, no te Moni, por favor, preocupes, si me Doc, ayudas, por favor. aquí lo tenemos. Nosotros en el 2019 hicimos una infografía desde la Federación Mexicana de Diabetes, donde comparamos personas que viven con diabetes sin control y que ya hay complicación, y comparamos con aquella persona que vive en control, que ya tiene educación en diabetes. Y esto, la diferencia es abismal. Una persona que vive con diabetes sin control y con complicaciones aproximadamente puede llegar a invertir hasta 1 millón de pesos al año, comparado con aquella persona que vive con educación en diabetes, que está en control y que sus complicaciones todavía no están presentes, puede invertir cerca de 88,000 pesos al año. Es decir, el ingreso anual de un paciente será de 180,000. Esto, por supuesto, se ve diferenciado con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente no tenemos todas las cifras de la atención de manera actualizada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta persona, pues evidentemente va a hacer un desembolso de dinero, ¿no? De manera personal entre las revisiones médicas con todos los profesionales de la salud, como son médicos generales, endocrinólogos, oftalmólogos. Va a realizar también estudios clínicos, como son los de cajón, hemoglobina glucosilada cada 3 meses y exámenes generales de orina y otros más. De la misma manera, también va a invertir en los medicamentos, ya sean orales o inyectables, como puede ser la insulina, y todos los insumos que están alrededor de ellos, como son las jeringas, pues las torundas, las tiras reactivas para poder monitorear su glucosa. Entonces, con este dato también les vamos a proporcionar esta infografía, que como bien les decía, es de 2019, donde se sacaron estos valores. Sin embargo, hoy tenemos ya el trabajo de actualizar, porque además ahora con COVID se ha comportado de manera diferente una persona que vive con diabetes en control y una que no vive en control. Si me permiten, Lilian, encontré la cifra de un reporte que tenemos en donde se menciona que el gasto sanitario relacionado con la diabetes mellitus en México ha alcanzado los 20,000 millones de dólares, que sitúa a México dentro de los 10 países o territorios con mayor gasto sanitario total. Entonces, y también no tengo otro dato, menciona que a nivel global, mundial, el 9% del gasto sanitario global está destinado a la diabetes. Es decir, estamos gastando mucho en la enfermedad y en sus complicaciones cuando deberíamos de gastar más en la prevención. Entonces, como lo mencionó Moni y su servidor, el gasto es terriblemente alto. Los medicamentos de última generación para un buen control de la diabetes
realmente son poco accesibles por su costo. Son muy buenos, pero poco accesibles por su costo. Entonces, si la seguridad social no se los proporciona, salen del gasto del bolsillo de las personas y merma, insisto, su ingreso familiar. Gracias, Lilian. Muchísimas gracias a ambos. Genoveva Ortiz nos pregunta, ¿cuáles son las cifras de diabetes en Ciudad de México y qué nivel de conocimiento hay de la enfermedad? ¿Volver a centralizar los servicios de salud podrá mejorar la atención de enfermedades crónicas como la diabetes y homologar el nivel de atención? Sí, evidentemente sí. Si todos trabajamos en forma conjunta y no disgregados, vamos a lograr políticas públicas muy buenas y esto nos va a permitir en su momento tener buenas condiciones. En su momento, lo importante es no gastar en lo que no se requiere, sino en los puntos de certeza para que se pudiera tener mejores resultados. No sé, algo más que quisieras agregar, Moni. Sí, Doc, pues nada más dando respuesta a esta pregunta que nos hace Genoveva, pues los datos hoy que tenemos actualizados desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cerca del 13.9% de la población adulta en México es la que vive con diabetes mellitus. Y ahora también nos preguntabas, ¿cuánta de esta tiene conocimiento? Fíjate que uno de los últimos estudios que ha realizado un doctor muy reconocido, el doctor Sergio Tinoco, desde las clínicas de diabetes de la Ciudad de México. Ellos han realizado estas encuestas y resulta que el 15% de la población que ellos han encuestado solamente tiene un nivel suficiente de conocimientos en diabetes y el 85% tiene un nivel insuficiente de estos conocimientos. Ahora bien, lo que decíamos en un principio, no solamente importa si tiene o no tiene, lo que nos importa también es el nivel de conocimiento. Y ellos agregan algunas encuestas más donde preguntaron cuáles son los síntomas asociados a una baja de glucosa, que es la hipoglucemia, y solamente el 24% de esa población contestó que sí sabían de estos síntomas, es decir, el resto no conoce ni siquiera qué es una hipoglucemia, ni qué síntomas. Por eso a veces las complicaciones llegan más pronto. Y lo mismo preguntaron también acerca de estas complicaciones asociadas a un control insuficiente y solamente el 43% de esa población contestó que sí sabían de estas complicaciones. Nuevamente, creo que confirmamos los datos de la encuesta que nosotros hemos realizado con otro tipo de encuestas que se realizan en otras clínicas y coincidimos todos en que lo que hace falta es informar, más que comunicar, es informar sobre la condición de diabetes y todo lo que conlleva vivir con ella. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por sus preguntas a todos los medios de comunicación. Si no tienen más preguntas, procedemos a agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta conferencia de prensa. Les estaremos haciendo llegar un paquete informativo con el comunicado de prensa, las infografías correspondientes para que tengan toda la información y nos reiteramos a las órdenes de ustedes para cualquier información extra o entrevista que requieran. Doctor Yousafat, un placer siempre tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Moni, también un placer siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Y también, si alguien requiere la grabación de esta conferencia de prensa, la podemos compartir con mucho gusto y también quedará en las redes sociales de la Federación Mexicana de Diabetes, en Facebook específicamente. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su atención. Nos reiteramos a sus órdenes. Gracias.